Promete cerrar la semana con este gran momento musical en 21 Noticias. Lo veía usted en pantalla, flautista, compositora e intérprete interdisciplinaria. Aura Rascón es la primera artista mexicana profesional de la flauta hindú de bambú, denominada Bansuri. Y hoy es un honor tenerla de visita aquí con nosotros en el estudio de 21 Noticias para platicarnos de su nueva producción musical. Aura, bienvenida al estudio de 21 Noticias, bienvenida a la Ciudad de México y bienvenida a México. La primera artista mexicana profesional en tocar la flauta hindú. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto estar con ustedes. Pues platícanos de tu trayectoria, principalmente en el ámbito internacional. Pues, salí de México a una edad muy joven, a los 17 años de edad, a vivir en la India, a estudiar en los colegios del Mundo Unido. Ahí comenzó mi acercamiento con la India y su cultura. Más tarde me fui a estudiar a Bulgaria, música clásica y pedagogía musical, con la flauta transversal. Más tarde llegué a los Países Bajos a seguir primero con música clásica occidental y más tarde me especialicé en el Bansuri, que es la flauta de la India, y la música clásica hindustani. De ahí, bueno, he tenido la fortuna de colaborar con una cantidad enorme de músicos de muy diversas tradiciones musicales, con músicos de África Occidental, músicos de flamenco, músicos de Indonesia. Oye, Aura, ¿qué tan amplio es el intercambio cultural, hablando de la música, en México y en la India? ¿Qué tanto intercambiamos de nuestra música? Entre la India y México se está dando cada vez más. No ha sido tanto como quizá en otros países, que llegó un poco antes que en México, pero siento que ahora es un tiempo donde México se está abriendo mucho hacia otras tradiciones musicales. Claro. Y el interés es enorme, claro. Está creciendo bastante, están llegando varios músicos también de la India a estudiar aquí en el Centro Cultural de la India, de la Embajada. Se han hecho festivales importantes como el Cervantino, la FIL de Guadalajara, que se han dedicado a esta cultura, y se está abriendo el interés. Se está abriendo el espacio a este nuevo espacio musical denominado la música devocional, que se utiliza pues con fines espirituales, con fines de bienestar, de armonía y de tranquilidad. Lo has dicho a través pues de otras entrevistas que pude leer tuyas en las redes sociales. Para ti, la música es un medio para transmitir alegría y transmitir paz. Sí, bueno, creo que... ¿Cómo lo logras? Bueno, quizá tiene mucho que ver con el instrumento en sí, el hecho de tocar con el viento, con el aliento, y es algo que nos conecta a lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Y también, bueno, el sonido del bambú a mí me conecta mucho con la naturaleza, con algo muy primario también. Y los ragas de la India, que están basados en razas, que son las emociones y los etos, ¿no? Ciertos estados anímicos, ciertos estados mentales. ¿Necesitamos una cierta preparación o conocimientos, por lo que estoy escuchando, para poder disfrutar de esta música? ¿O cualquiera puede disfrutar de estas sensaciones de transmitir paz, de transmitir armonía a través de la música, en este caso de esta flauta de bambú de la India? Creo que no, creo que cualquiera que esté abierto realmente puede disfrutarla y puede realmente conectarse a ella. Yo me he sorprendido justamente aquí en México, llevando esta música a lugares como pequeños pueblos, inclusive en el Estado de México, que la gente quizá nunca la ha escuchado, no ha tenido idea, y al principio estás como un poco cauteloso, ¿no?, de cómo lo van a recibir, pero no, la música es música. La música es música universal. Y te hace vibrar y te hace sentir, pues como sea, en cualquiera de sus representaciones. Háblanos rápidamente de tu nuevo sencillo y cuéntanos dónde podemos escucharte. Sí, es un disco completo con mi proyecto Sansus. Es un dúo con Liz Beyering. Es un encuentro entre dos de los instrumentos de aliento más antiguos de la humanidad, el didgeridoo, que proviene de los aborígenes de Australia, y el bansuri de la India. Nos pueden encontrar, tenemos una página de internet, sansus.com, o en redes sociales. Y también, bueno, si cualquier duda pueden buscarme a mí en casi todas las redes sociales, por ahí mándenme un mensaje. Y que además tienes un gran camino espiritual avanzado, Leí, que también te dedicas a dar conferencias y talleres a lo largo del mundo. Así es que, Aura Rascón, te seguimos en tus redes sociales, buscamos tu información. Gracias por tu visita en 21 Noticias. Muchísimas gracias.